Como ya lo ha mencionado la doctora Solís, la tesis lleva por nombre La Administración de los Bienes de Comunidad en Tepeaca, de 1765 a 1810. Eh, Quisiera dar comienzo de esta presentación con hacer un breve acercamiento a algunos de los elementos importantes de la tesis, como fue el planteamiento del problema. Eh, Daré lectura a un documento que tengo aquí escrito. Desde el principio en el siglo XVI, una vez que se instalaron las repúblicas de indios, cada una de ellas debía de tener una dotación mínima de tierras de 500 varas. Esta extensión llevó por nombre Fondo Legal, a la cual años después se le agregaron 100 varas más. Por otro lado, casi de manera inmediata se sumaron al territorio indio los llamados bienes de comunidad, que con el paso del tiempo llegaron a formar parte importante de la economía local por la variedad de los mismos. Dentro de los más comunes encontramos haciendas, ranchos, molinos, ganado, magueyes, yuntas, aperos de labranza, entre otros. Por lo tanto, la relevancia que adquirió este tipo de bienes radicó en la solvencia económica que produjo la variedad y su producción de los mismos. En consecuencia, a través de una adecuada guía de los bienes de comunidad, algunos de los pueblos de indios consiguieron ingresos suficientes para cumplir con sus obligaciones civiles y religiosas, que a criterio de los indios todas eran relevantes. De ahí que el uso que daban al peculio causaba preocupación entre las autoridades españolas desde los primeros años de la administración virreinal. Por tanto, bajo la óptica real, los indios desperdiciaban el dinero en fiestas y comilonas. Por consiguiente, desde el siglo XVI fueron promulgadas leyes para el empleo adecuado de fondos y bienes de comunidad. Sin embargo, fue hasta finales del siglo XVII que la corona agrupó en la recopilación de las leyes indias un cuerpo legislativo para regular la administración de los bienes del común. Y a pesar de la emisión de nuevos despachos reales, fue hasta la segunda mitad del siglo XVIII que los ajustes normativos son impulsados con mayor ahínco por José de Gálvez. De esta manera, una vez que se ha destacado la importancia que tuvieron los bienes de comunidad desde el siglo XVI y este pequeño acercamiento que se dio en los siglos posteriores, continuó con la mención del objetivo central de la tesis, el cual fue analizar los efectos legales en la administración de los bienes de comunidad, sobre todo de 1765 a 1810. Es por ello que se determinó tres objetivos particulares. El primero de ellos identificó el origen de los bienes de comunidad en Tepeaca, así como las normas y los funcionarios a cargo de la administración en los dos primeros siglos del periodo hispano. Por consiguiente, el segundo objetivo fue puntualizar en el recibimiento de dichas normas por parte de las autoridades indias de Tepeaca, subrayando los efectos que causó en el uso y en el manejo de los bienes de comunidad. Al mismo tiempo, se buscó resaltar su impacto en el contexto local a través de los ámbitos político, social y económico. Y por último, el tercer objetivo analizó la actividad mercantil en la ciudad de Tepeaca, con el objetivo de posicionar la producción de los pueblos de indios y al mismo tiempo dilucidar la participación que tuvieron los bienes del común en la ciudad tepeaquense y sus pueblos sujetos. Una vez que se han presentado los objetivos, procedo a la mención de la justificación que se tomó para la tesis. La justificación de la presente investigación se sustentó en la necesidad de realizar un estudio de la administración de bienes de comunidad de Tepeaca debido a su ausencia en la historiografía poblana. Por otro lado, la justificación también se basó en la posición privilegiada que ocupó en la geografía novohispana. Así, el estudio del manejo de los fondos y bienes comunales aportará elementos para comprender de mejor manera la historia regional, ahora desde la perspectiva local. Por lo cual, el interés por estudiar la jurisdicción de Tepeaca descansa en dos puntos. El primero radica en la relevancia que alcanzó su jurisdicción como región cerealera, y en segundo punto refiere su ubicación a orillas del Camino Real, que comunicó con Tehuacán, Oaxaca, Guatemala, así como la conexión con tierras veracruzanas, características que definieron a la jurisdicción de Tepeaca en una de las áreas novohispanas de mayor flujo comercial. En suma, a partir de su importancia en la geografía poblana y por posicionarse entre los principales caminos de la Nueva España, Tepeaca se convirtió en un espacio donde el estudio de los bienes de comunidad puede proyectar más allá de las particularidades de su manejo, por lo que es necesario dilucidar el impacto que tuvo la legislación borbónica en la administración de sus bienes, sobre todo en un periodo tan complejo como el que abarcó la segunda mitad del siglo XVIII y la primera década del siglo XIX.
Solo haciendo una pequeña mención sobre la metodología, bueno, se procedió a un análisis de las fuentes documentales, la cual me permitió hacer un cruce de datos con diversos expedientes y contrarrestar o complementar con la producción bibliográfica existente. Por tanto, ahora procedo a mencionar la hipótesis en la cual busqué guiarme. En consecuencia, para este proyecto de investigación, la hipótesis a demostrar fue que los bienes de comunidad en la jurisdicción de Tepeaca mantienen su posición como eje articulador de la dinámica local a través de la negociación, adaptación y el uso de la legislación vigente que hicieron desde su posición las autoridades indias y las corporaciones de adoración perpetua al interior de los pueblos indios de Tepeaca y sujetos. De esta manera, el análisis de las reformas borbónicas se hizo para identificar los cambios en su administración y en las actividades productivas en la última parte del periodo colonial tepeaquense. Continuando con, con los resultados se obtuvieron a través de esta tesis. Bueno, de entrada puedo decir que se hicieron 5 capítulos y bueno, tomo al primero de ellos para hacer una presentación de todos los antecedentes que nos ayudasen a comprender la administración de los bienes comunales en la segunda mitad del siglo XVIII. De esta manera, fue necesario hacer un acercamiento al surgimiento de las repúblicas de indios y el establecimiento del cabildo como órgano de gobierno, y en su caso de Tepeaca, la estructura de esta ciudad en los primeros años del siglo XVI, o específicamente en los primeros años del establecimiento del gobierno virreinal. Es por ello que también se hace mención de los momentos, o en este caso de los despachos reales, que dieron origen a los bienes comunales en conjunto en la Nueva España y específicamente en el espacio de estudio, al igual como la aparición de estas cajas de comunidad, las cuales se entienden como un baúl de 3 llaves donde eran depositados los dineros de las repúblicas de indios, pero también se colocaban en estos receptáculos aquellos papeles importantes o algunos otros objetos de valor para la comunidad. De esta manera, fue necesario hacer también un acercamiento de mayor profundidad a la legislación para el uso y el manejo de los fondos del común en el siglo XVI, XVII y en la primera mitad del siglo XVIII, antes de proceder a hacer el análisis en la segunda mitad. Para ello, en el primer capítulo también fue necesario hacer la presentación de Tepeaca en el siglo XVIII, ya para el periodo de estudio. Es por ello que en esta parte fue necesario hacer una presentación de las características físicas, climáticas, geográficas, de la jurisdicción civil, jurisdicción religiosa, colindancias y así como de las vías de comunicación. Por tanto, si se hace una presentación retomando la cuestión de la legislación, si se hace una presentación cronológica de todos los despachos reales, nos interesan, como fue el establecimiento del cabildo como órgano de gobierno, la estructura de gobierno en Tepeaca, podríamos hacer mención de todas estas leyes y decretos en una forma de listado. Entonces, si lo hacemos de esta manera, encontramos que en el 49 el virrey Antonio de Mendoza emite una real cédula donde ordena la creación del cabildo indio. En el 67 el conde de San Esteban establece el otorgamiento del fondo legal de 500 varas. 100 años después, el conde de Monclova le agrega 100 varas más. En las ordenanzas de Tepeaca, específicamente para Tepeaca, se establecen en las ordenanzas de 1552, las cuales definen la estructura de gobierno. No obstante, como repito, si se toman de forma literal, en forma de listado, esto pareciera diferentes procesos, pero son procesos que en algún momento se van entrelazando. En este caso, en Tepeaca encontramos autoridades indias desde 1539, donde ya hay gobernadores, donde ya hay alcaldes y donde ya hay alguaciles, pero no existe como tal aún un cabildo indio. De ahí que podemos mencionar que todo este conjunto de legislaciones durante el siglo XVI forman parte
de diversos procesos de consolidación. En el caso de Tepeaca, es hasta finales del siglo XVI que se puede hablar ya de una estructura de gobierno como tal, ya puede hablarse de la existencia de bienes de comunidad y también como el establecimiento de la caja de comunidad como el objeto donde se van a depositar todos sus bienes. Es por ello que si se hace, se agrupan, podemos decir que en el siglo XVI se sientan las bases de la legislación para el uso y la administración de los bienes de comunidad. En el siglo XVII ya hay una sistematización de esta legislación y sobre todo ya se observan cambios novedosos. La recopilación de leyes de Indias de 1680 introdujo estos cambios. Por ejemplo, ya hay una designación de arbitrios que deberían de ser depositados en la caja de comunidad y también ya se están promoviendo los préstamos monetarios. De igual manera, en las normas de la recopilación de las leyes indias, sobre todo aquellas relacionadas a la administración de las cajas de comunidad, se observa un marco normativo ya con la intención de integrar un aparato de gobierno español e indio para asegurar un adecuado uso de los recursos. Esto se hizo en el primer capítulo para poder tener un mejor contexto sociopolítico y económico de los bienes de comunidad tepeaquenses en el siglo XVIII, dado que para las primeras décadas de esta centuria no hubo como grandes modificaciones o no hubo normas trascendentales, sobre todo en la primera mitad. Por ejemplo, en 1704 solo se vuelve a insistir en el establecimiento del baúl de 3 llaves, y para finales de la misma primera mitad de 1500, en 1700, solo se hace nuevas reiteraciones, ¿sí? Todo esto cambia con la llegada de José de Gálvez. De ahí, que una vez que se hizo este primer capítulo donde se contextualiza y se muestran los antecedentes, paso al capítulo 2 donde hago mención de los ingresos. En este capítulo solo me concentro en las entradas monetarias, ¿sí? La redacción de este capítulo destacó los siguientes señalamientos. En primer lugar, se debe subrayar que el uso de los censos efitéuticos y la renta de los bienes de comunidad como dos de las principales entradas monetarias arrojaron pocos ingresos. Bueno, esto si se comparan con los causados en el siglo XVI que superaban los 2,000 pesos. Para el XVIII no superaban los 300 pesos. Por otro lado, se erigieron como instrumentos administrativos funcionales el establecimiento de censos y el establecimiento de las rentas. Pues a través de los censos emfitéuticos y de las rentas se aseguraban en la mayoría de los casos recibir ingresos continuos. Además que a través de los contratos de renta consiguieron dar mantenimiento a las propiedades sin que la República de Indios de Tepeaca hiciera erogaciones de sus fondos. Así como también esto se observa en algunos otros pueblos de la misma jurisdicción. De igual manera, las fuentes revelaron información que indica que tampoco hubo una elevación del precio de las propiedades, sobre todo al momento de las ventas. Por lo menos en los réditos otorgados de 1776 a 1789. Esto a pesar de que la instrucción que dictó Gálvez en 1765 y también de la emisión de la ordenanza de intendentes de 1786, un conjunto de normas que buscaron aumentar los ingresos de las repúblicas de indios. Por otro lado, también podemos mencionar que aparte de los censos emfitéuticos y la renta de propiedades, hubo la venta de bienes comunales a finales del periodo del siglo XVIII. En la justificación que utilizaron los diversos pueblos de indios que aparecen en la tesis es el azote de calamidades que recibieron por estos años, sobre todo de 1770 a 1790. Entonces ellos toman como justificación las enfermedades que cayeron por estos días y que al no tener ingresos por parte de las contribuciones de los indios tenían la necesidad de vender alguna de estas propiedades. Por otro lado, también encontramos como parte de los ingresos los préstamos monetarios y otros ingresos. Aquí es interesante resaltar cómo estos préstamos monetarios se dieron de una forma, podría ser un tanto particular para Tepeaca. Sobre todo hay un caso específico donde las autoridades se autoprestan dinero y se autopagan con tierras. Es decir, de alguna manera se entiende como un mecanismo de protección de los mismos bienes.
porque ellos mismos se están prestando y se están pagando con una tierra de bienes de comunidad. Es importante también resaltar, y volviendo a los censos epidéuticos, que estos también pueden observarse como un mecanismo que de alguna manera no lo utilizaron de forma directa, pero que con el tiempo les permitió ocultar los bienes. Dado que sus características de los censos epidéuticos eran perpetuos, entonces algunas de las autoridades indias de Tepeaca en un determinado momento argumentaban no contar con el documento donde se estableciera el cobro de los censos y tampoco donde se hallara la cantidad del principal. ¿Sí? Entonces, pasaban los años, por ejemplo, de las tierras destinadas al matadero de ganado, pues decían que no los apuntaban en las cuentas de bienes de comunidad porque no hallaron el documento. Entonces, eso nos da a entender que como parte de los bienes eran estos espacios para matar al ganado, pero no los incluyeron y no fueron reportados y no se hizo nada para conseguir esos ingresos. Entonces, esto se perdía con el tiempo y posiblemente pues quedaba en manos de quienes habían solicitado los censos epidéuticos. A comparación de las rentas que eran temporales, podían ser contratos de 5 a 9 años y el rédito se pagaba de forma anual. Otra característica de de estos dos mecanismos es que encontramos vacíos en el pago en el pago de los réditos de ambos mecanismos. Pero no hay queja por parte de las autoridades indias para manifestar que no tenían fondos o que tenían algún deudor. Y cuando se retomaban los pagos, no eran retroactivos. Entonces aparecía el pago como si fuese un nuevo contrato, pero el nombre del individuo era el mismo y no se hacía mención de una cancelación o algún otro de estos detalles. Continuando con los resultados que se obtuvieron, para el capítulo 3, en él se abordaron los egresos de los bienes de comunidad, es decir, los gastos que realizaban las autoridades indias de Tepeaca. En este caso, los gastos más comunes fueron los que se hicieron para el sostenimiento del culto. En el caso de Tepeaca, era manifiesto un enorme esfuerzo para continuar celebrando la mayor cantidad posible de las celebraciones religiosas y con la solemnidad debida, por lo cual no fue extraño que en las fuentes documentales de la subdelegación tepeaquense, las cofradías y mayordomías y hermandades devocionales tuvieran a su cargo algunas de las celebraciones. Respecto a otro tipo de erogaciones, los documentos consultados refieren que los costos invertidos en obra pública constituyeron la segunda partida que más fondos comunales consumió. Esto debido a que en la mayoría de los casos las autoridades indias justificaron que dichos trabajos proporcionaban un beneficio a los pueblos y el bien común se hallaba en la justificación para realizar estas obras en las diversas comunidades. Para este capítulo, bueno, al principio del mismo se hizo una introducción donde se manifiesta o se plasma la reestructuración en el uso y el manejo de los fondos comunales, es decir, a través de la emisión de los despachos, de los diversos despachos reales que llegan con José de Gálvez, como fue con el establecimiento de la contaduría de propios servicios y la creación de los reglamentos para el manejo de los bienes de comunidad en esta primera etapa, así como también para la emisión de los reglamentos interinos, una vez que estos se fueron solicitados a partir de la ordenanza de intendentes. Cabe mencionar que Tepeaca tenía reglamentos, estos que fueron promovidos por José de Gálvez, pero para la ordenanza no fueron redactados, y de hecho en alguno de los expedientes el gobernador de Indios menciona, después de 1786, que mientras no se haga el procedimiento administrativo requerido por la ordenanza, ellos no van a entregar cuentas de los fondos de bienes de comunidad, porque ellos tienen un reglamento y lo van a seguir acatando como parte de estos gastos que fueron permitidos. En cuanto a los costos de la fe, conviene resaltar que para Tepeaca tenía 4 festividades religiosas aprobadas en los reglamentos. Estaba la festividad de la Candelaria, Semana Santa, la fiesta patronal y Corpus Christi. Pero si se hace un desglose de todas estas festividades, la que mayor número de dineros absorbió fue la de Semana Santa, porque incluía la celebración del Domingo de Ramos, la de Jueves Santo, con establecimiento del monumento en la iglesia, la comida o la limosna para los pobres, la procesión del Viernes Santo y la procesión del Sábado de Gloria.
con las respectivas compras de los diversos enseres religiosos para darle la solemnidad requerida a cada una de estas festividades. Conviene resaltar que los bienes de comunidad pareciera que recibieron ayuda de otras corporaciones religiosas, en este caso de las cofradías que existían en Tepeaca, de mayordomías, que son las menos, y de las hermandades devocionales. Curiosamente, en las cuentas de bienes de comunidad no encuentro la existencia como tal ganado. Si se hace un análisis minucioso y se toma en cuenta el discurso de las autoridades indias, podemos encontrar la presencia de este tipo de ganado, sobre todo del ganado de ovejas en los pueblos de indios. Pero la mayoría se encuentra en las cofradías y en las hermandades devocionales, ¿sí? Entonces es curioso cómo en un determinado momento las celebraciones o los costos de las celebraciones eran compartidos por estas corporaciones y por ¿cómo se llama? Por los bienes de comunidad. Permítanme. Como ya había yo mencionado, otro de los gastos que mayores recursos absorbió fueron las obras públicas. Y el más importante que encontramos para Tepeaca y sus pueblos bajo su jurisdicción fue el constante mantenimiento para los canales de agua que eran traídos desde los cerros tlaxcaltecas. En este caso, por la por la enorme travesía, mejor dicho, que realizaban este vital líquido hasta llegar a Tepeaca, constantemente se sufría de agua. Pero bueno, no por ello todos los pueblos sufrían de esta carestía. De hecho, se puede clasificar a la jurisdicción en pueblos que tenían acceso abundante al agua y pueblos que tenían un mínimo de acceso al agua. Pero todos absorbían una cantidad de gastos enormes para darle mantenimiento a sus canales, a sus pilas de agua y a sus distribuidores, que en algunos casos, como en San Andrés Chalchicomula, llegaban hasta cada uno de los hogares, ¿sí? Esto les permitió que en algunos casos pudiesen generar también ingresos a través de la venta del vital líquido para todos aquellos que se dedicaban a la ganadería. Continuando con los resultados, en el capítulo 4, que lleva por nombre entre la efectividad de la política reformista y su adaptación a la realidad local, la administración de los bienes de comunidad y su jurisdicción en la última parte del periodo colonial, nos centramos en los diversos procesos administrativos en los cuales se vieron involucrados la legislación que de alguna manera estaba vinculada a la administración de los bienes. Es por ello que desde el análisis de las fuentes se observa sobre diversos procesos administrativos, puedo decir que aquellos que abordaron la asignación de fondo legal en la subdelegación de Tepeaca muestran que debido al contexto geográfico del tiempo, las normas que promovían la asignación de su fondo legal se modificaron y en específico se observa una adaptación en los casos que buscaron la reposición de las varas. En otras palabras, las cercanías con otros asentamientos o tierras nada fértiles permitió a las autoridades tepeaquenses hacer sugerencias, ¿sí? Esto es algo bastante interesante y relevante para la redacción de la tesis, porque si hacemos un comparativo con aquella asignación de fondo legal en el siglo XVI, en la mayoría de los casos no hubo problema. Para el siglo XVIII, en Tepeaca, la segunda mitad, específicamente encontraron las cercanías con haciendas y con otras comunidades. Entonces, los pueblos de indios tuvieron mayor participación a solicitar la reposición de las varas por un determinado punto cardinal debido a la cercanía con algunos de sus vecinos. Por otro lado, también se observa como dato relevante que los mismos pueblos argumentaban que si se les hacía la asignación de varas o reposición de las mismas, por favor se evitara las tierras no fértiles, así como también las barrancas. En este caso hay una mayor participación de las autoridades indias
para conseguir lo que la misma corona promovía, ¿no? Tener el espacio necesario para la práctica de la agricultura, de la ganadería y de otras actividades. Por otro lado, las fuentes documentales también revelaron que la idea reformista de proporcionar un fondo legal a los pueblos indios dio paso a un nuevo impulso para solucionar pleitos por tierras que ya tenían varios años de proceso. Asimismo, el análisis minucioso de los conflictos y de la información permitió identificar casi todos los pasos del procedimiento legal y los obstáculos que tuvieron que librar sobre todo las autoridades locales, para darle solución a estos conflictos. En este escenario, los pueblos de indios de la jurisdicción de Tepeaca aparecen como actores activos en una escena donde buscaban continuar con el uso de sus bienes y fondos de comunidad a su manera. Para lograrlo, apelaron mediante solicitudes al empleo de caudales comunales, intentaron librarse de sus obligaciones tributarias y requirieron ayuda para frenar los abusos de las autoridades locales. En otras palabras, la administración de los bienes de comunidad en Tepeaca y sus pueblos sujetos, a través de los ejemplos presentados, manifestaron un alto grado de complejidad. Por un lado, se observa una confluencia de intereses y circunstancias que permitieron a los pueblos mantener el uso discrecional de sus bienes y cajas de comunidad. Un conjunto de situaciones que implicaron conflictos con las diversas autoridades civiles y desarrollaron la complicidad con algunas autoridades religiosas. Conviene resaltar sobre algunos de los elementos del capítulo 4, sobre todo los enfrentamientos por tierras, ¿sí? Porque, bueno, los conflictos de intereses entre las autoridades subdelegacionales eran bastante notorios, ¿sí? Sobre todo por el hecho de que los principales conflictos se dieron con los hacendados cercanos, ¿no? Esto llevó, si bien por un lado acelerar y darle solución a los procesos administrativos, por otro dieron esa continuidad y tuvieron que recurrir a las instancias superiores para que los diversos pueblos de indios no resultaran tan afectados, ¿sí? En cuanto al uso de licencias, principalmente se hizo para solicitar el uso de los recursos de los bienes de comunidad. Recordemos que los reglamentos de bienes de comunidad permitían hacer uso de otros fondos monetarios como el mayor a 20 pesos, y si el gasto era superior, habría que hacer la solicitud a las autoridades pertinentes, ¿sí? Normalmente esto se hacía a través de un representante legal que elegían los diversos pueblos de indios, y en ese caso habría que contemplar los gastos de este representante y los gastos del mismo proceso administrativo. Es por ello que en algunos casos también hay conflictos con las autoridades reales, porque los pueblos indios de Tepeaca solicitan el permiso, les es aprobado, pero en cuanto se hace un cambio de autoridad, el siguiente no les reconoce el uso del gasto, ¿no? Sobre todo para estos pleitos administrativos. Aunque también el conflicto se dio para el uso de las diversas obras públicas, como lo vimos anteriormente. Cabe resaltar que las autoridades indias en todos estos procesos administrativos jugaron dos elementos importantes. Primero, hacían el ocultamiento de la información, sobre todo de bienes de comunidad y fondos de comunidad, a las autoridades virreinales, y también, por otro lado, introducían datos que no debían de ser anotados en un determinado expediente, pero como sabían de lo paulatino de los diversos procesos administrativos, tenían muy seguramente la confianza de que la información no iba a ser revisada. En este caso, y regresando a la cuestión de las obras públicas, podemos decir que metieron gastos que no eran permitidos, ¿sí? Y vamos, no eran permitidos, pero los estaban anotando en el mismo expediente, ¿no? Entonces, este cuarto capítulo nos ayudó bastante a a comprender de una forma mucho más cercana los diversos procesos administrativos, quiénes estaban involucrados y cuáles eran los protocolos a seguir para darle solución a los diversos conflictos, así como para el uso de los fondos de comunidad. Continuando, en el capítulo 5,
Puedo decir que desde la perspectiva de los registros alcabalatorios, que en la última parte del periodo colonial, los pueblos de la subdelegación de Tepeaca tuvieron una participación mínima en el mercado local y regional. Sin embargo, cuando se hace un análisis detallado de los registros, así como también de los datos de la información en las cuentas de bienes de comunidad y de otros expedientes, la producción se vuelve visible en los mercados, ¿sí? Se puede decir que se identificaron las características, también se puede decir que se identificaron las características de un tipo de comerciante en novohispano y en específico tepeaquense. Es decir, se encontró que podían comprar cierto tipo de mercancías cuando tenían la capacidad económica para traficar con diversos efectos, contar con una propiedad donde producir diversas mercancías, poseer un establecimiento donde vender y, por último, ocupar un puesto en el gobierno virreinal o local que les permitió también realizar ciertas actividades. El ejemplo, un ejemplo es que se hace compendio de requisitos, un ejemplo que hace un compendio de los requisitos anteriores fue don Genaro Alonso de Armiño, quien, dicho sea de paso, seguramente aprovechó su puesto o su cargo como subdelegado para realizar las diversas actividades comerciales. Y como la intención de ese capítulo era identificar si los pueblos de indios habían tenido participación en el mercado local o regional, pues ya se hizo mención que esta se hace visible, pero es muy difícil cuantificarla debido al tipo de discurso que manejan las diversas autoridades. No obstante, si nos vamos al origen de las mercancías, es decir, de dónde llegaban todas estas mercancías, de dónde provenían cuando arribaban al mercado de Tepeaca, solo de la subdelegación, en este caso llegaban a la subdelegación de Puebla, llegaban de Tecali, Nopalucan, Acatlán, Teociclán, San Pablo, Tecamachalco, Acatzingo, San Andrés Chalchicomula, Quecholac. Solo de la subdelegación y de Puebla encontramos Tehuacán, Tlacotepec, Acajete, San Agustín del Palmar y el Molino de Alseca, así como de Iztapa y Petlatzingo. Todos estos asentamientos de la intendencia poblana. También encontramos un largo listado de las haciendas que enviaron diversas mercancías al mercado de Tepeaca. La mayoría de esas cabe mencionar que pertenecían solo estaban en el contorno de la ciudad tepeaquense. De ahí encontramos también relación comercial con regiones como la de Veracruz y productos específicamente como aquellos que provenían de Tlacotalpan, Orizaba, Córdoba, Tlalicoyan y Jalapa, así como de otros asentamientos como San Carlos, Chantetelco y Santo Tomás. Por otro lado, también encontramos relaciones comerciales con Maracaibo, Guayaquil, Oaxaca, con Altamira, con la Ciudad de México, con Tlapa Guerrero, con Durango, así como otros pueblos del territorio tlaxcalteca, como fue Huamantla. En este caso, si procedemos a identificar quiénes eran los que trasladaban todos estos productos, encontramos pequeños productores y también comerciantes. En la primera parte del siglo XIX aparecen normalmente españoles. Posteriormente, quienes toman el mando de mayores introductores son españoles pobres. La participación de los indios se hace mínima, pero es notable cuando solo se hace mención que estas provienen de alguno de los pueblos de la subdelegación tepeaquense. En este caso, si volvemos al punto de la procedencia, cabe mencionar que no solo se hace mención directa que venían de comerciantes como tal establecidos, en algunos otros casos se les hace mención que la mayor parte de la producción que arriba a Tepeaca proviene de las haciendas. Si bien no es algo que se revisó en la tesis, es necesario mencionar que es posible que algunas de estas haciendas pertenecieran a los pueblos de indios, solo que son muy pocos los que se mencionan en la tesis, los ejemplos que se mencionan en la tesis, los cuales, nos permiten señalarlo de esta manera. Si bien estos son los resultados que de forma general puedo decir que obtuve al redactar los 5 capítulos,
lo que me permitió llegar a las siguientes conclusiones. Voy a leer el siguiente documento. Para concluir, puedo concluir que en la ciudad de Tepeaca y la mayoría de las cabeceras de la jurisdicción manifestaron poseer pocos bienes de comunidad, pero con suficientes ingresos para cubrir gastos de mayor importancia. Por otro lado, el análisis de las fuentes reveló la intervención de las corporaciones locales al momento de cubrir los gastos de diferentes celebraciones religiosas, por lo cual el uso de los fondos, tanto de las cofradías como de las hermandades devocionales, permitió a los pueblos indios cumplir con sus obligaciones civiles y religiosas. En otras palabras, para hacer uso de los fondos que no estaban registrados como parte de los depósitos en la caja de comunidad, debieron conocer a detalle la legislación vigente. Así pues, las autoridades indias de Tepeaca utilizaron el contenido de los despachos superiores que se emitieron a partir de 1765 y de las normas que se agruparon en la Ordenanza de Intendentes de 1786, con la intención de favorecer a sus pueblos. Es por ello que en la presente tesis se expusieron ejemplos de las autoridades indias buscaron se les condonó al lograrlo, reiteraron se respetara sus privilegios como indios. Por otro lado, en diversos expedientes que contienen información de los bienes del común, fuentes ponen en evidencia el ocultamiento de los funcionarios el ocultamiento que hicieron los funcionarios tepeaquenses, probablemente con el fin y algunos otros que habían sido traspasados a las corporaciones locales. Es necesario subrayar que el estudio de la administración de bienes de comunidad en Tepeaca y sus pueblos me permitió notar que al interior de los pueblos de indios la connotación de bienes rebasó aquellas propiedades que administró el cabildo y que alcanzó las propiedades de las corporaciones religiosas. Es decir, para poder cumplir con sus obligaciones, las autoridades locales utilizaron los bienes de comunidad para satisfacer sus necesidades sin importar que fueran civiles o religiosas. De igual manera, el actuar de las autoridades indias de Tepeaca reflejó la intención de mantener la autonomía de sus bienes y sus fondos, por lo cual, cuando la legislación solicitó el reporte de fondos y bienes, las autoridades indias resaltaron la naturaleza corporativa de las agrupaciones exterior de los pueblos. Es decir, ante los ojos de las autoridades virreinales había una marcada diferencia entre ellos, pero al interior de los pueblos todas las propiedades se usaban en beneficio del común. En consecuencia, por dar los bienes de comunidad como eje de análisis en un lapso de tiempo correspondiente al reformismo borbónico, ha permitido ahondar en las estructuras económicas de ciudades de indios como lo fue el de Tepeaca, así como también de sus pueblos sujetos. En resumen, la presente investigación contribuye a la discusión teórica metodológica, sobre todo dentro del campo de la historia económica de pueblos indios y del reformismo ilustrado a escala local y provincial, y en especial para la historiografía poblana que no ha abordado el estudio de los bienes de comunidad en la región tepeaquense. De esta manera, después de realizar un análisis de la información, me ha permitido observar cómo me ha permitido diversos procesos de cambio social, económico y espacial que propiciaron las reformas borbónicas dentro de Tepeaca y de los pueblos sujetos a dicha subdelegación. Por ejemplo, se identificó una diversidad de derechos de propiedad existentes, mismos que al aplicarles la legislación real revelaron una conflictividad intrínseca en la administración de las tierras. Por otro lado, las fuentes puntualizan que parte de los efectos de las reformas borbónicas proyectó una simétrica distribución de los recursos comunales entre la sede de la subdelegación y el resto de las cabeceras. Por último, se nota que en los diversos expedientes en los que se plasmó la administración de bienes de comunidad de sus pueblos, se observa la incidencia de ideas utilitaristas que acompañaron la aplicación de las políticas de fiscalización que impulsó la monarquía española. Eso sería todo de mi parte.